¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Y bueno, reincorporándome a las actividades la semana pasada, tuve ahí unos compromisos y que la verdad pues también bastante padre. Tuve a bien asistir a algunos eventos, estar en una vida que podemos decirle normal, porque hay que entender que también pues todo lo que hace una persona que se dedica a esto, y eso es para todas las personas que quieran dedicarse a esto, pues también representa muchos sacrificios, representa mucha gente a tu lado que te puede llegar a entender, representa tener hacer bien las cosas que uno hace, aprovechar bien el tiempo, porque aparte de todo yo tengo un trabajo formal, tengo que ver mi familia, tengo que ver cosas personales, y también está la parte de diversión, de expansión, ir a un cine tal vez, ir a lo mejor a un evento, que por cierto la Fórmula 1, genial, bastante bueno todo esto, para quien le gusta el automovilismo, está la Fórmula 1 precisamente en México, este 28, no sé cuándo saque este programa, pero lo estoy grabando yo el 28, y hoy es la carrera como tal, a la cual, este día no se pudo asistir, pero también cosas que uno a veces le gustaría hacer, es muchas veces la entrega que se da a las personas, las preguntas, trato de ser yo muy disciplinado, a veces hasta la gente debe pensar que soy muy enojón, pero si no hago esto, entonces la casa no se va a llevar de una buena forma. Hay gente que, yo los entiendo, pero hay que saber disciplinar también a los ahijados. Hay gente que dice, es que voló la palomita, ¿qué pasa? No pasa nada, lo que yo quiero es que ustedes se liberen, que no anden a todo atribuyéndole algo religioso. Es que vi una sombra, no pasa nada, para eso se hace un registro de año, para eso el mismo adivino tiene sus collares, se rompen, cuando va a pasar algo realmente trascendental. Hay que buscar esto, es por ejemplo, si yo voy a urgencias, porque pues no sé, me duele la cabeza, estoy desvirtuando todo esto. Entonces las mismas personas que trabajan en urgencias, cuando lleguen las personas van a decir, le duele la cabeza, le duele el pie, y van a tratar a todos así. Que de pronto llega una persona, ¿sabes qué? Que se rompió una pierna, le cortaron un brazo, no vamos a saber cuáles son las urgencias. Por favor, este programa recuerden que es para yo tener esa conexión con los ahijados también, no solamente con las personas de afuera, porque muchos de afuera terminan siendo ahijados. Es una manera de yo tener un acercamiento, poner también las reglas en la casa y también haciendo que todo quede en un orden, que todo se viva desde una disciplina. Si tenemos disciplina vamos a tener armonía, si tenemos armonía entonces vamos a poder tener tiempo para poder aprender a lo que venimos, a poder desarrollarnos. Esto es muy importante, y entender bien esto, porque si no nos vamos a topar luego como vamos a empezar con este programa, por ejemplo con personas como Delfina Muñoz, que nos dicen en un programa de qué es la santería, que todo esto no es agradable a Dios. Supongo que Delfina tal vez tenga un contacto directamente con Dios, se respeta mucho, pero bueno, si ella está hablando de una forma ignorante, yo también voy a hablar de forma ignorante. Siempre hay que ponernos muchas veces al nivel. Hay que ser águilas cuando tengamos que serlo, pero también hay que ser serpientes cuando tengamos que serlo. Esto es muy importante. Yo supongo que esta persona a lo mejor agarró su celular y le mandó un WhatsApp y Dios le dijo, oye, estoy muy mal con la santería, esto está muy mal. Y oye, pero el catolicismo tiene 2000 años y la santería y Fa tiene 7000. Entonces, más bien sería al revés. No, estoy muy desacuerdo con todos los santeros y ya todos se van a condenar porque es desagradable para mí. Las religiones solamente tienen un fin, acercarse a Dios. El humano religioso ya empieza a desvirtuar, empieza a ver el lucrar. Eso también, sí, en la parte afrocubana se dio mucho eso, lamento que lo diga, pero en muchos casos hay muchos babalaos afrocubanos excelentes que hacen las cosas bien, que tienen precios moderados, que ven por la gente, pero hay otros que solamente ven por su dinero. 100 plantes en fin de semana y tales coronaciones, eso no. Si las cosas las van a hacer bien, bueno, adelante, ellos sabrán, tampoco mucho es malo, pero hay que saber distinguir esto. Esto no podemos decir si es agradable o no a Dios, porque un Dios es un Dios interno. Si para tu Dios interno no es agradable, también habrá que ver si ese Dios interno que se tiene, esa creencia que tú tienes, conoce de esto. Es muy ignorante hablar de algo que no conoces, que no has vivido. Tú no sabes las personas que se acercan a esto, a la santería, y cuántos de ustedes me escuchan, con un problema muy fuerte, un problema de sus hijos, un problema de dinero, un problema de mi trabajo, un problema de salud, un problema de mi familia, y de pronto se acercan aquí y ven esos resultados y tienen una mejor vida y crecen como personas, cambian como individuos, se vuelven personas más íntegras. Y también un buen religioso no permite que ustedes dejen de ser católicos, pero si van a ser católicos, sean buenos católicos. Eso se los he dicho reiteradas veces. Si van a ser cristianos, sean buenos cristianos. Si van a ser budistas, si van a creer en los ovnis, si van a creer en el Dalai Lama, si van a creer en lo que ustedes quieran, sean buenos en eso, sean los mejores en lo que ustedes hagan. Eso es un consejo, o intenten serlo. Sea lo que ustedes hagan, intenten hacerlo de la mejor manera, lo mejor.
mejor. Sean lo que quieran, pero traten de ser lo mejor en lo que ustedes hacen, porque aquí todo es importante. Y de las personas que nos dan un servicios, por ejemplo, a lo mejor las personas que nos recogen la basura, si no recogieran esa basura, nuestra casa se llenaría de infecciones y tendríamos problemas de salud. Hay que ser y educados con ellos, hay que tratarlos como se debe de tratar. A una persona que también tiene un gobierno o es un político, que si hace las cosas bien, pues va a beneficiar a muchos también. Pero aquí todos somos iguales. Aquí yo les enseño en esta casa que todos somos iguales. Los precios son iguales. Si tú eres de Europa, va a ser el mismo precio que si tú eres de Estados Unidos, que si tú eres de Sudamérica, que si eres de Centroamérica, que si tú eres de a 3 cuadras de aquí, van a ser lo mismo. Aquí no distinguimos, aquí manejamos esa igualdad. Todos son iguales. Hay gente que me dice, oye, voy a mandar a una persona, por favor le puedo dar un buen trato. A todos les damos el mismo trato y ninguna persona se ha quejado de que le hemos dado un trato que no ha sido el adecuado, sea quien sea. Una vez que tú entres al Munans, una vez que entres a la casa de santo, en ese momento, adiosito, si tú eres economista, si tú eres abogado, si tú tienes empresas, si tú ese día no tuviste para comer, si tú ese día tuviste problemas, no tienes trabajo, aquí todos somos iguales y hay que respetar. Yo respeto el comentario de Delfina Muñoz, pero sí les pido a todas las personas, porque si no quedan mal ustedes, que investiguen, que se metan en esto, que lo vivan, porque muchas personas obtienen muchísimo de esto. Se puede hablar de forma contraria. Una vez expliqué en un programa acerca de la fe. Ojalá lo pueda yo volver a encontrar. Está en YouTube, hay muchos programas, para que ustedes también vean y puedan vivir una fe, la que quieran, pero de buena forma. Ahora también nos dice Jaime Palomo una pregunta muy interesante y muy complicada. Tal vez vamos a abarcar mucho de este programa, la gran mayoría del programa en esto, y en algún momento tal vez hagamos un especial, porque Jaime Palomo nos hace a bien preguntarnos algo muy interesante. Me agradó mucho su pregunta. Hay alguien que en algún comentario yo leí también que dijo, es que siempre los mismos temas, es que este programa ustedes lo hacen. Si tú dices, es que siempre los mismos temas, entonces tú propon otra cosa. Si tú dices, bueno, ya hablamos de los gays en Palo Mayombe, ya hablamos de que es un rayamiento, y tú tienes otras cosas que quieras saber, este programa está para esto, para que las dudas que se tengan, yo las responda. Yo como veo doy, así de verdad como veo una pregunta de tal, pues yo doy lo que yo sé de esto. Entonces nos hace y todas las preguntas son importantes. Ustedes quieren repetir miles de veces su pregunta, se lo voy a contestar miles de veces hasta que quede claro. Nos dice Jaime Palo, Tata, buen día, disculpe, ¿podría explicar la diferencia entre el tradicionalismo afrocubano, el afrocubanismo, por favor, y Oshifa? A ver, aquí nos dice, entre tradicionalismo afrocubano, por favor, el Palo Mayombe y Oshifa. Es bien complicado todo esto, pero vamos a empezar primero con la parte tradicional contra la parte afrocubana. Para empezar hay que entender bien, en el tradicionalismo es la cuna de la religión. Los religiosos que estaban ahí, para empezar, tenían una ética y una lógica totalmente diferente, una mística, situaciones culturales, espaciales y temporales totalmente diferentes. Para empezar, en África, las personas que tenían estos conocimientos eran los reyes, eran los sacerdotes, las personas de poder. Desde ahí ya la mentalidad va a cambiar muchísimo. Las personas, cuando llegan esta religión a Cuba, que se da el afrocubanismo, en lo que se llama diáspora, que no tiene, o sea, así le llaman la diáspora, que para mí es un término totalmente erróneo, porque eso solamente se aplica cuando fue el éxodo en los judíos y se quiere aplicar a todas las religiones que tienen que emigrar hacia otros países porque en su país ya no le pueden dar esa cabida o tienen problemas. No es bien llamado esto, así se les llama. Si ustedes van a buscar diáspora van a encontrar el tema que les estoy diciendo, pero yo les estoy explicando que esto está mal, porque así también los del Tíbet, cuando tuvieron que irse, no fue una diáspora, son otro tipo de términos. Pero bueno, yo sí los digo porque en todos los libros, todos los documentos y con todas las personas que sepan del tema van a saber cuando les digan diáspora de qué estoy hablando y de qué ustedes están hablando, pero ese término está muy mal, solamente se aplica a las personas que son judíos. En esa parte, cuando se da el éxodo, en los primeros libros de la Biblia, me parece que son en el Pentateuco. Vamos a continuar con esta parte. Entonces, en África, en Cuba, cuando llegan los africanos, llegan como esclavos, llegan humillados, llegan con menos, o sea, llegan siendo segregados, tanto por el racismo, tanto porque había una esclavitud, y llegan totalmente influenciados por un pensamiento europeo. Entonces, muchas de las deidades como se consagraban en África, por lo mismo que estoy yo diciendo, no se podían consagrar en Cuba. Hay muchas deidades que se perdieron sus secretos, hay muchas deidades que no se consagran. Posteriormente, en el afrocubanismo, por ejemplo, en África, tú tienes que coronar una deidad. Entonces, tú ibas a la región donde era, por ejemplo, el sacerdote de Shango. Tú ibas ahí, hacías el viaje y te coronaban Shango y ya, tú
te ibas y tenías tu Shango, punto, se acaba. Tú querías ir a Ochun, pues te ibas a donde estaban los religiosos de Ochun, hacías el viaje también y entonces te coronaban Ochun, y así con todos. Incluso primero podías recibir Orula y después podías coronar. Esto es y muchos sacerdotes africanos así lo hacen. Primero reciben Orula y después se van con Shango, por ejemplo, específicamente porque Shango da mucho desarrollo de la adivinación. Entonces en Cuba, por lo que yo voy diciendo y apliquen esta lógica, eran esclavos, no podían moverse. Yo soy religioso, me quiero ir de aquí a la otra región de Cuba para yo coronarme Obatalá y después le voy a pedir permiso a mis dueños, a mis amos, por si hablando como los esclavos, para irme a coronarme a Yemayá. Voy a tardarme 7 días y regreso. Obviamente esto no se podía hacer, esto era imposible. Hay que entender las lógicas, hay que entender estas partes. Entonces se empiezan a crear ceremonias en donde en una misma ceremonia tú recibes tus santos de cabecera para que no tengas que hacer ese viaje, porque era imposible hacerlo. Te coronan, por ejemplo, Batalá, entonces recibes a Yemayá, recibes a Oya, recibes a Ochun, recibes a Shango, los santos que tengas que recibir en ese tipo de coronación, y se te dan todas las ceremonias en una sola vez. Pero esto representó más a un fin práctico que a un fin totalmente religioso. Ahora, en África, para entender también las cosas, mucho de la ceremonia, por ejemplo, de las canastas, de las ropas, de los collares que nosotros tenemos de cuentas, como tal no existían. Esto es un concepto europeo por esta mezcla que se dan. Esa amalgama del sincretismo que también se da en la parte de la religión afrocubana, podemos ver los crucifijos, podemos ver incluso hasta santos, que yo estoy en contra del sincretismo porque ya no estamos en esos tiempos. Yo no, que Shango es Santa Bárbara, Ochun es la caridad del cobre, ya no, ya esto ya es cosa del pasado. Y si nosotros seguimos haciendo este tipo de sincretismos, nosotros mismos estamos menospreciando las verdaderas raíces. Nada que ver. Un santo católico no tiene nada que ver con un orisa, con un osha, nada que ver. Estos son elementos y energías de la naturaleza. Y el concepto de santo es una persona que tuvo una vida donde se entregó hacia la gente, hacia una religión. Entonces, después de muerto, y muchas pasar por una tortura, lo canonizan y se hace un santo. Entonces hay que entender que esto ya de verdad hay que irlo terminando. Entonces, continuando en el orden de ideas que yo tenía hace unos momentos, en África las deidades no vivían en un caldero, por ejemplo, de 3 patitas como Ogún. Si tú querías ver a Ogún, estaba en la tierra enterrado con metales y ahí estaba su Ogún, punto. Hay chozas donde ahí está Shango. Hay un árbol grandote donde dicen, ¿sabes qué? En este árbol ahí está Obatalá. Aquí empiezan a ver ya esos elementos ornamentales, elementos plásticos, elementos que son totalmente diferentes. Por ejemplo, los huevos de onix. Regreso a los collares para que se vayan entendiendo. Regreso también a cierto tipo de vestimentas de blanco que era diferente allá. Allá utilizan sus atuendos largos que son totalmente diferentes. Esas son diferencias, digamos, que pueden llegar a ser visibles. Ahora, dentro de las iniciaciones, para empezar, la iniciación afrocubana, cuando tú te inicias, no dura los días que, lo que es la iniciación sí dura los mismos días, que son 7 días, pero no vamos a nosotros a pasar la etapa de yaguaraje, que son 365 días más una semana. Allá son 7 días y se sale del cuarto, punto, no pasa nada ahí. En el afrocubanismo son 365 días más un día y se acaba. En el tradicionalismo son 7 días, se acaba, no necesariamente hay que hacer más cosas. ¿Por qué sucede esto? Estos elementos que se van adquiriendo son elementos de folclore, y sí hay que aceptar, y de forma lamentable, que cuando esto llega a África, llega a Cuba, empiezan a ver esto como una parte de lucro, porque no era la parte de la cultura, era una manera para poder acceder a otros niveles jerárquicos que no tenían las personas que eran esclavos, como fue el primer Babalao, para poder obtener su libertad, y de ahí buscar la manera de obtener esas ganancias, porque no podía haber más. Ok, ya te libero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener una vida igual de pobre? No, porque dentro de los sacerdotes de Ifá que llegaron a Cuba, no les gustaba esa vida, porque ya llegaban con una idea de ser reyes, de ser personas que tenían jerarquías. Entonces no iban a poder trabajar en la siembra aunque fueran libres. Entonces buscaban la manera para obtener ese tipo de cosas, y se incluyeron muchas cosas que no son totalmente africanas. Por ejemplo, hay ceremonias en donde se incluyen a muchos santeros para darle su derecho. Los trajes, por ejemplo, que se incluyen, que son los trajes de santo en las ceremonias, son cosas que se incluyen también. El traje de desayuno, el darles de comer a todos. Yo no digo que eso esté mal, son maneras en las cuales cada rama, por así decirlo, cada forma entre africanos y cubanos fueron desarrollando e incluyendo esto. Por una parte se gana muchísimo en el folclore cuando se mezcla, si bien es cierto, pero otra parte se ensucia y se pierden mucho de las verdaderas éticas. Para empezar, una persona que está en África tiene necesidades que puede cubrir de formas diferentes por el entorno y el ambiente. Una persona cuando está acá
está en esta parte, por ejemplo, en Cuba. Y todavía ya hablamos más, que ya se mezcló en México, que está en Estados Unidos, que está en Venezuela, en Brasil, en Puerto Rico. Pues son totalmente diferentes las formas en las cuales va a poder conllevar su día a día. Su forma de ver las cosas, su ética, su moral. Las personas de allá tienen más contacto con naturaleza en África. Tienen ahí los montes, tienen ahí los ríos. Es una manera diferente de ver las cosas. En cambio, por ejemplo, acá en lo que es la parte de América, ya son totalmente diferentes. Llegan, conquistan y entonces se da una sociedad en donde todo desde que llegó la conquista es comercio, extraer platas, extraer oros, extraer minerales preciosos para llevárselos a Europa, donde gracias a todo esto pues se construyeron los grandes palacios, se construyeron las grandes fortunas. Entonces las personas que estaban aquí adoptan esta parte de ser comerciantes de sentido general. Hay que entender que las regiones, por ejemplo, de Cuba, las regiones de México, Venezuela, Brasil, todas las regiones que estoy diciendo, en el mayor porcentaje incluso de su economía es de servicios. No hay desarrollo, no hay tecnología, no hay ciencia. Y en cambio en las partes de Europa son diferentes. En esta parte es algo diferente. Aquí se da un poquito más el comercio, el turismo. Y entonces cuando llegan aquí los españoles o los ingleses o los que llegan los portugueses, la gente que estaba aquí, pues ¿qué hago? Les tengo que vender a estos cuates porque son los que tienen el dinero. Allá es diferente. Entonces por eso se empiezan a dar una parte muy diferente en cuestiones económicas. Hay muchas cosas. Ahora, sí se pueden entregar de igual forma los guerreros con la mano de Orula, se puede entregar la mano de Orula y los guerreros en las dos tradiciones. En el afrocubanismo se da la práctica de que un babalao te tengan que entregar la mano de Orula junto con los guerreros. En el tradicionalismo te pueden entregar tu mano de Orula solo, sin guerreros y se acaba. Esto es otra de las cosas muy diferentes. Una de las cosas más importantes que también hay que señalar y puntualizar bastante bien. Allá es una forma de cultura, por lo tanto no se divide. Allá la Osha y Fa es un mismo corpus, un mismo cuerpo, para que se me entiendan estas partes. Y aquí no, aquí se divide entre los que trabajan la Osha y los que trabajan Ifá. Entonces se empiezan, cada uno quiere tener sus relevancias y se empiezan a agregar muchísimas rituales, muchos elementos que van encareciendo también las cosas. Yo no digo que esté bien, no digo que esté mal, estoy hablando de lo que es. Cada uno sabrá, porque para muchos les gusta esa parte bonita de su yaboraje, esa parte bonita de su día de en medio, esas partes bonitas de su traje de santo, de su desayuno, de tener sus cabezas tapadas, de vestirse de blanco. Y respétenlo, porque yo me he encontrado mucha gente en restaurantes que van con sus collares vestidos de blanco, con su aquete y en un restaurante. Eso y nada es lo mismo. Entonces por eso es que en el afrocubanismo, como hay muchísimos mezclas, es que se da tantas confusiones. En Cuba, como vienen de muchas ramas, se buscaron unir para ser fuertes, se buscaron homologar toda la religión en un corpus de los 256 Odun. Por lo tanto, siempre vamos a ver en el afrocubanismo rituales similares. Aunque sí hay ramas, hay diferentes casas. Un ejemplo, la casa de la sal, por ejemplo. En África, no. En África, cada región tenía una manera diferente de hacer las cosas. Tú puedes ir a una región, a Dahomey, por ejemplo, y tú tienes tu iniciación, pero si tú vas a la legión del Oyo, te van a decir, esto aquí no vale. Allá también tienen sus formas. Allá cada persona trabaja diferente. Ahí es un chamanismo más profundo, más directo. Aquí es un corpus más religioso, porque ese concepto lo traen de Europa, donde una religión católica, así sea en todo el mundo, va a tener la misma estructura. Entonces, al traer esto para acá, una religión en Cuba, cuando se da aquí en el afrocubanismo, se homologan las cosas para que en una misma liturgia pueda estar todo contenido. Una persona que se inicia en la Osha, en el afrocubanismo, va a poder raspar cabeza, va a poder entregar, vamos a llamarlo esto para que me entiendan, santos, que son va a entregar oshas, como Batalá, como Yemaya, bueno, siempre y cuando en una ceremonia de Yoko Osha. Nada que ver santos lavados, eso quítenselos, eso en el afrocubanismo, eso no existe, por lo que estoy yo diciendo, de que cuando se entrega un santo, se te entrega la potestad y se te entregan tus santos para que puedas hacer las cosas, y una vez que seas santero ya puedes recibir los que te toquen, pero eso de santo lavado y nada es absolutamente igual. Entonces, eso se da va a poder trabajar la tierra de la Osha, raspar cabezas, entregar guerreros de Osha, entregar collares y un sinfín de cosas. No está limitado a trabajar solamente la Osha, puede trabajar también un palo mayombe, puede trabajar un ritual congo, puede trabajar muchas cosas. Esto es una de las partes importantes. Y los babalaos van a poder trabajar
atefando, dictaminar quién es el dueño de la cabeza, tener una representación en cuanto a la ceremonia de Yokosha, como el ritual de entrada, ciertas presentaciones de ciertos objetos que se dan también ahí, y donde trabajar Ifá y entregar deidades que son propias de esa tierra, pero no va a poder coronar, no va a poder hacer muchas cosas que son de la Osha. En la Osha, en el afrocumanismo, tiran sus caracoles, en Ifá tiran su opelé o sus siquines. Esto es lo que se hace en afrocubano. En un babalao tradicional en África va a poder hacer todo porque la estructura es piramidal. El de arriba hace todo lo que puede hacer abajo. Un babalao tradicional africano va a poder iniciar en Ifá, va a poder raspar cabezas, va a poder, si lo quiere, tirar caracoles, tirar opelé, va a poder atefar y van a poder hacer todo. Esto es y va a poder estar en Palo Mayombe y va a poder rayar y va a poder hacer absolutamente todo. Ahí no hay ninguna restricción. Otra de las diferencias es que en los afrocubanos no se da o no es bien visto el término de las illanifas. Eso está apenas en proceso, se están revisando en muchas partes del mundo. Las personas que saben están viendo esta idea, que por un lado, si lo aceptan, dirían que están mal y ellos mismos se echarían la soga al cuello, porque dirán entonces, bueno, mucho de lo que estás diciendo entonces es mentira. Entonces yo creo que por eso muchas veces no están aceptando este término. Y si no lo aceptan, entonces se pudiera ver una segregación de género en donde conforme vaya entrando el tradicionalismo puedan llegar a perder personas, y como en cierta parte ya está sucediendo. Allá obviamente hay yanifas, que es como una mujer babalao que tiene ciertas funciones no completas. Hay que entender que esta religión se hizo hace muchísimos años, donde la segregación de la mujer pues era muy grande, era muy diferente, y entonces por eso se da ese tipo de conceptos. Por otro lado, también hay muchos otros términos que hay que empezar a nosotros a acuñar. Son temas interesantes. Hay mucho que nosotros podemos decir. Por ejemplo, en Ifá, los babalaos tienen funciones totalmente marcadas. En la tradición en Cuba, en África, si saben hacer las ceremonias la pueden hacer, porque se respeta lo que es una jerarquía. En el tradicionalismo con Tumara Orula, mujeres y hombres van a entregarse sus 16 iquines. Esto hay que tomarlo en cuenta de esa forma. No tiene nada que ver con los Odundifá, porque mucha gente dice que es por eso. En el tradicionalismo, mujeres y hombres se les dan los 16 iquines. Lo que pasa es que esos iquines son una manera para poder atefar, para poder sacar adivinación. O sea, Ifá en realidad, recibir a Orula o tener a Orula es recibir un oráculo para poder interactuar con esas energías. Hay que entender esto. En el afrocubanismo, a los hombres se les da 16 y a las mujeres se les da 1, o si el signo que salió es Meiji, se les dan 2. A mí me explicaron esto. Yo tengo las dos formaciones, por eso sé de lo que estoy hablando. En cuestiones del afrocubanismo, me dicen que tiene que ver con la parte de los óvulos y los espermas. Una mujer tal vez solamente necesita un óvulo para poder procrear, y los espermas que llegan son muchísimos. Eso es lo que me explicaron. Si alguien tiene otro conocimiento y alguien sabe algo más, claro, este programa está abierto, porque aquí es un programa para que todos conozcamos. Ni yo conozco todo, ni lo voy a conocer. Esto es lo que me dijeron a mí cuando yo estuve en las ceremonias que a mí me tocaron, ¿ok? También África está muy definido que es una cultura, que es una manera de vivir, una forma de vivir las cosas. En los afrocubanos es una inclusión cultural con la cual se convive. Por eso podemos ver nosotros en casas de los afrocubanos, por muy religiosos que sean, que tienen un San Judas, que tienen un Cristo, que manejan las bóvedas, por ejemplo las bóvedas espirituales. Yo no digo que en África no exista el espiritismo como tal, sí existe como tal. Hay unos que llaman algo así como los caballeros del cielo, la verdad no sé muy bien, pero sí existe como tal, pero no es algo que sea incluyente dentro de la propia religión. Hay que entender esta parte. Acá claro que sí, porque como se da esa mezcla que digo con Europa, entonces se da mucho estas mezclas donde se da la misa espiritual. Obviamente son cosas totalmente muy diferentes. Si nosotros hablamos de las misas espirituales como nosotros las conocemos, van muy de la mano con lo que es Allan Kardec, el cual es una persona que es europea, que tiene conceptos totalmente diferentes de lo que puede ser un africano, un asiático del otro mundo. Él nos explica en su libro de los espíritus cómo es el otro mundo a su manera de ver las cosas, con su idea europea. Si nosotros vemos con los chinos o los japoneses o los africanos,
africanos es totalmente diferente. Esa es otra de las inclusiones que se van haciendo en esta forma. Los rituales en los afrocubanos son más largos, más folclóricos, se les incluyen más elementos, algunos pueden ser considerados que sí aportan, otros realmente no. Por lo tanto, en promedio pudieran ser más caros, pudieran ser un poco más onerosos en esta forma. Incluso por lo que voy diciendo, ¿no? De que mucho de esta rama se da por gente que cuando llega aquí pues busca subsistir y busca esto también como un comercio. Hay personas que sí, o sea, yo aquí no hablo de fe, porque también hay personas que tienen muchísima fe, afrocubanos, que trabajan muy bien, excelentemente, y hacen las cosas como deben de serlo. Pero a veces hay unos que se olvidan de que esta religión es de gente humilde y que tiene que seguir siendo así. Por otro lado tenemos la otra parte. La otra parte en África, esos así nacieron, así crecieron. Desde que nacieron, el niño tiene el concepto de que en el río está Ochun, entonces respeta el río muchísimo porque ahí está Ochun. Aquí basta nosotros ver cómo nosotros tratamos a la naturaleza. Vemos un árbol y no nos importa. Es un concepto diferente. Allá son elementos, son lugares sagrados. Hay cosas que van siendo totalmente diferentes. La inclusión, como yo digo, de las herramientas. Claro, esto en África no existe esto. Acá en lo que es el afrocubanismo, sí se dan lo que son las herramientas. Se dan los elementos ornamentales, como viene diciendo, elementos plásticos, que se pueden, o sea, las soperas, incluso las soperas son elementos que no estaban en África. Una sopera sí es un barro cocido, pero con un tratamiento muy especial para que tenga esa calidad del material. Y entonces ahí se metían esas soperas para hacerlo un poco más limpio por los espacios, porque esto sí iba a tener una repisa. Se ponían ahí sus soperas y se ponían en lugares para que todo estuviera bien específico, bien detallado, las cosas se vieran bien. En el afrocubanismo se refuerza con muchísimos elementos que se toman de otras partes, pensamientos católicos, pensamientos espiritistas. Incluso si nosotros vemos en los 256 oduns, vemos que te hablan de la masonería y lo pueden constatar. Tenemos que te hablan del tarot y lo pueden constatar en Oshemeji, por ejemplo. Tenemos elementos que te hablan incluso del budismo, porque esta liturgia se adapta, no tiene los 256 de Ifá, para quien crea que es milenario todo esto, no tiene 200 años a lo mucho, porque se adapta. Si nosotros hablamos de los afolabis o de los mandamientos o de la verdadera literatura de Ifá, la tradicional, sí, claro, tiene 5,000 años, 6,000 años. Por eso hay tanta confusión entre los afrocubanos cuando empiezan en la misma liturgia se contradicen. Es que en una dice que cuida con los muertos y en otra dice que te mandan a rayar. Bueno, a ver, espérate, no estoy entendiendo. O son mis enemigos, son mis amigos. Porque por un lado dice cuida con los congos, porque aquí la santería contra el Congo. Y por otro lado, en los signos Ogundá, los signos Osá, ráyate. Y en otros, aquí nace el palo mayombe y aquí nace la prenda. En los mismos 256 Odun Difá de los afrocubanos. Entonces, a ver, o son mis enemigos o no son, o somos o no somos. Entonces, hay grandes diferencias. Las deidades son las mismas, pero hay que conllevar que también tienen sus diferencias dentro de las visiones. Yemaya, allá no es el mar, es un río que también se denominaba, era su nombre Yemaya. Aquí representa el mar, por ejemplo. Las cosas van cambiando totalmente diferente. Aquí se incluye muchísimo o de los santos que tienen más fama. Tenemos a Ochun y tenemos a Shango, por el tipo de persona que es aquí en América. La fiesta, la alegría, todo eso. En África es la parte más cultural, un poco más las raíces. Entonces, los que tienen más peso son otras deidades, como puede ser Ogún, por así decirlo, porque era más requerido Ogún en esas formas. Las provisiones que también se dan, ahí hay otra confusión. No te mojes con agua de lluvia. Si tú estás en tu yaoraje, sí tiene un contexto energético que tu cabeza pudiera estar ahí sensible y pudieras desequilibrar aquella ceremonia, punto. Pero ahí en fuera no tiene otro sentido. Pero así lo traen los afrocubanos porque decían en África. Obviamente una persona que vivía en África acostumbrada a un tipo de clima, cuando llegaba un clima tropical y le caía el agua, pues se moría prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay prohibiciones que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en muchos Odun que yo he leído, me he leído todos los Odun, me he leído todos los libros de los 256 y muchos otros libros. Te dicen, cuidado con una persona uniformada. Hay que entender que en África, en Cuba,
había una segregación muy fuerte por parte del gobierno, en donde no podían ni hablar, ni salir, ni nada. Aunque no eran esclavos, seguían siendo socialistas, comunistas. Entonces, ¿qué sucede? Pues si tú decías cuidado con una persona uniformada, claro, porque ahí te agarraban, te llevaban y te mataban. Pero muchas personas que leen aquí los 256 Odun aquí en México, cuidado con una persona uniformada. Hay que ver el contexto. Si la persona trabaja con personas así o tiene problemas legales, bueno, obviamente hay que entenderlo. Pero si no, no va a pasar absolutamente nada. Hay que ir agarrando ese tipo de puntos para que nosotros podamos ir distinguiendo de qué va a tratar, cómo conllevar nuestra propia religión. Hay que entender esas partes, porque si no nosotros vamos a desvirtuar, caer en fanatismos, caer en ideas que no son las correctas. En muchas partes, en el tradicionalismo, no hay tanto tabú, por ejemplo, de no comas coco. Es más, come coco, que es la adivinación, no pasa nada. No comas calabaza, porque si comes la calabaza haces tu propio dinero cuando vayas al baño. En el tradicionalismo eso no importa, tú come calabaza y no te va a pasar absolutamente nada. Esto es una de las cosas. En el tradicionalismo, la carne que se le ofrenda a los espíritus, a las deidades, se puede comer por considerarse una carne que ya tiene ese poder, ya tiene esa fuerza, porque ya se la ofreciste a una deidad. Acá no, acá agarras el animal y lo tiras, preguntas a dónde va. Obviamente en Cuba, en muchos lugares, también debido a la pobreza, mucha gente va y agarra los animales y se los lleva y se los come. O sea, hay que entender, porque estamos en una etapa donde ya hay personas que tienen conocimiento, que saben, que pueden hacer este tipo de trabajos, que hacen sus tesis y empezar a ver realmente las funciones de la religión. En África se basan muchos en rezos, en los afrocubanos en cantos, pero muchas veces no saben lo que están diciendo, no hacen una moyuba correcta, como yo lo explico en otras formas, pero así funciona, porque eso es una fe, es una energía que también se va teniendo. Entonces, aquí en África, en América, se insiste en que se tengan que hacer las ceremonias en africano, por folclore, para que la gente vea que sí se sabe, no lo sé. Y así es como se enseña. O sea, yo tengo mi formación también afrocubana, y yo cuando hago mis ceremonias en santo, yo las hago completamente en el idioma que debe de ser. Pero si los hago en español, o en un momento los haré en español, no tendría que ver nada, o sea, no estaría nada malo. Allá en África se hace porque allá es hablar normal. Aquí, o sea, las deidades te van a escuchar en cualquier cosa. En el afrocubanismo tiene un folclore más grande, por eso a veces llama más la atención, porque se usan mucho los cantos. Eso es lo que se usa. Yo creo que era más fácil aprenderse un soneto en un canto repetido para hacer un hablar en nigeriano y hacer la ceremonia. Es más fácil aprenderte en canto que aprenderte un idioma y llevar toda una liturgia de otro idioma. O sea, yo creo que también era parte del por qué se utiliza todo esto. Ahora, tú preguntaste, hay muchas cosas. O sea, algún día haremos un programa que tengamos que ver esto. La última parte que voy a tratar, tú hablas del palo mayombe. Tú me estás poniendo aquí tres cosas totalmente muy diferentes. Palo mayombe, primero, es Congo. Si bien están en un espacio temporal que se desarrollan de misma forma, el palo mayombe, como lo conocemos, los brujos congos no tenían un cuerpo literario, no tenían una formación estructural tan grande como en Nigeria, que era el mayor imperio. No tuvieron ese contacto tan fuerte con otras culturas. Ellos eran como los brujos, para que me entiendas, de cada región, que tenían sus propios conocimientos y sus propias maneras de hacer las cosas. Por eso es que un Congo es muy temido, porque son como los brujos, no son religiosos, son brujos. Hay que entender esta parte, con sus conceptos de naturaleza tremendamente elevados y tremendamente grandes. Y hay buenos y malos, como en todo. Entonces, ellos empezaron a hacer sus propias ceremonias, basándose también en lo que veían, igual que los nigerianos, en los elementos. Veo al sol, la deidad, veo a la luna, otra deidad, veo a la tierra, veo a la montaña, otra deidad, veo, no sé, la lluvia, el viento, y empezaron a desarrollarse, pero sin tener una formación como tal. Un Congo tenía una idea diferente, una magia diferente, otro Congo diferente. Es como aquello que luego vemos en las películas de los brujos africanos, así eran como los Congos. Cuando llegan los españoles, cuando llegan la época de la colonia, se los traen a todos, entonces tienen que convivir para poder, o sea, ya no había esas peleas, porque incluso históricamente siempre había peleas entre Nigeria y Congo. Las regiones que conocemos como
como Nigeria y las regiones que conocemos como Congo actualmente, porque antes no había ese tipo de división. Estas fronteras no tienen ni 100 años. Entonces los traen para acá en los mismos barcos, entonces tienen que convivir todas esas personas. Al convivir esas personas empiezan a unirse conocimientos, y es por eso que en la parte de la religión del palo mayombe en el Congo, que ya se da aquí, ya no se conoce como palo mayombe, allá en África no existe esto, se crea aquí el palo mayombe, tiene muchísimos elementos de la Oshifa, que se les incluye los elementos congos propios de cada, vamos a ponerlo, cada divino, cada brujo. Ahí vamos teniendo otra de las connotaciones que son importantes. Por eso es que muchas veces podemos tener la similitud entre Mamachola y Ochun, entre Yemayi Madre de Agua, entre Sente Yendoki y Oya. Y el palo mayombe, por eso se dice que en cada casa tiene su maña, porque no hay un corpus literario que homologa las cosas. En internet y mucha gente también me ha comentado, hay que hacer como una institución en IFA, hay que hacer un corpus concreto de Congo. No se puede. Por la misma raíz, y si estas personas que quieren hacer esto, eso demuestra que no sabe nada, porque la misma raíz, la misma idiosincrasia cultural, fundamental, étnica que tiene un palo mayombe es totalmente contraria a homologar los conocimientos. Un brujo va a saber cómo tratar un tema de amor a lo mejor en el río, y otro va a saberlo a lo mejor tratarlo con el viento, y otro lo va a trabajar con el sol, y otro lo va a hacer con ciertas firmas, y otro lo va a hacer con otras. Pero la firma que yo tengo, si yo no hago un acuerdo con ella y agarro la de otra persona, no me va a servir. En el palo mayombe también, cuando llega André Petit, él tenía formación católica muy fuerte. Me parece que eran franciscanos su papá, no sé muy bien. Tenía una formación muy fuerte espiritista, pero el señor también era masón y sabía de los Shifa. Entonces, y él aparte sabía de mancias. Entonces, esta persona crea una rama del palo mayombe. ¿Y por qué en el palo mayombe? ¿Por qué no en otro? ¿Por qué no en la Oshifa? Porque ahí no era permitido, ahí es Ifa, los santos. En el palo mayombe, como explico, son los brujos que saben de todo. Entonces este cuate dijo, aquí sí se me permite. Incluyó muchas deidades de la Osha y les empezó a cambiarlo también, o sea, ponerle los nombres, hacer las similitudes, Tiembla Tierra, Mamachola, que agarra de la Osha, de la Oshifa. Los incluye con otros oráculos que agarra de otra tierra, 4 o 5 oráculos. Incluye otros conocimientos. Entonces empieza incluye incluso los ritos como los conocemos actualmente, como el de rayamiento, que es diferente al que se utilizaba hace miles de años, que tiene que ver, para las personas que conozcan de la masonería, que es más bien como un ritual masón, pero ya como de verdad, por así decirlo. Y no estoy diciendo tonterías porque yo he estado en los dos, yo los conozco. Entonces se crea una rama que es Kimbisa, que es quien vence. Entonces la Kimbisa se vuelve una forma muy fuerte de poder, porque incluye vudú, incluye ciertas mancias, incluyen mantras, incluye firmas, incluye elementos, incluye orisas, incluye oráculos. Y entonces, para ser un buen palero tienes que ser un excelente brujo, que nada esotérico te tenga que ser ajeno, y tener esa forma práctica. Para ser un buen afrocubano necesitas seguir una liturgia, tener una excelente memoria, saber tener una disciplina para los estudios, para poder tú hacer las ceremonias y tener esas ganas de oficio para que tú dediques ese tiempo. En el tradicionalismo, tener las ideas claras de que esa tiene que ser una parte de tu día a día, de tu cultura. Es bien diferente, eso ya es una parte como ya más mental, porque también allá resuelven mucho sin necesidad de tantos libros, sin necesidad de decir es que aquí dice todo y hay que hacer esto. No, allá tienen una lógica muy diferente. Con esta gran pregunta, una gran pregunta que nos hace favor de mandarnos Jaime Palomo, vamos a terminar este programa. Es una gran pregunta, de verdad, que es pequeñita, fueron 2 renglones en letra Calibri del 11, en una página de Word normal, 2 renglones, pero nos abarcó prácticamente 40 minutos de programa. Yo le quiero agradecer a Jaime Palomo por esta excelente pregunta. Todas las preguntas de todos ustedes son importantísimas, pero así como Jaime está demostrando cómo una pregunta puede abarcar muchas cosas, puede beneficiar a muchos, esto es muy interesante. Yo sé que también hay muchas personas que de forma individual, es que soñé con esto o me pasó aquello en las velas, todo es válido, pero también yo les pido también a esas personas que para ser partícipes activas del Sendero de los Brujos, también hagan preguntas que tengan connotaciones que apoyen a los demás. Tal vez no es mi duda como tal, pero vamos a poner esto en el tema para que lo contesten y otras personas escuchen y otras personas también aprendan. De esto también se trata esto, así ustedes pueden ser, aunque no nos conozcan, aunque no nos vean, aunque estén
del otro lado del mundo, pueden ser personas que participen en la comunidad del Sendero de los Brujos con sus preguntas. Todas son válidas. Aquí todas se contestan como lo he demostrado, pero también hay que voltear a ver hacia otros lados. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarte que me regales un like, agradecerte que hayas llegado hasta esta parte del programa. Esto es muy importante, que dediques ese tiempo, porque mucha gente que yo he conocido que me dice, ya vi todos tus programas, ya vi todos los programas de esto. Le digo, oye, tal programa, ya lo vi. Es que ya vi todos. La verdad, muchísimas gracias. De verdad, yo les agradezco muchísimo. De verdad, es eso a todos ustedes. Y les pido que compartan, para que sean parte activa de esto, que comenten, que esto es la materia prima del programa, que den un like para que podamos tener mayor visibilidad dentro de los programas de YouTube y tengamos más relevancia y más gente le pueda llegar a más gente este programa. Y también les comento que entonces la ceremonia de rayamiento va a tener lugar en diciembre y ya no se va a mover. Aquí ya. Esto es diciembre 8. Ya lo tenemos, ¿ok? Si hay más elementos que se vayan a incluir en ese día, ya los voy a ir diciendo. Ese día no se va a consultar a absolutamente nadie y no se van a hacer trabajos absolutamente de nadie, porque estamos planeando hacer más cosas en ese día para aprovecharlo completamente. Todas las personas que se van a rayar o que buscan pertenecer a estos mundos, si quieren sacar su consulta, por favor se los pido que lo hagan, para que veamos primero si en registro tienen camino, si el mismo espíritu permite que ustedes quieran ser rayados, y entonces puedan estar en ese evento que va a ser un evento bastante interesante para todos ustedes, porque aparte que es el último del año, entonces vamos a tener connotaciones muy interesantes. Va a haber cosas, va a estar bien, o sea, estamos armando algo que sea bueno. Probablemente, y eso es lo que yo estoy viendo, se puedan hacer los toques de cajón que ya se habían postergado todo el año, que no habíamos podido hacer ese toque que toca cada año hacer, pero no lo hemos podido hacer. Entonces estábamos viendo mi padrino y yo esa logística. Váyanlo pensando como que es ese día, por favor, y vamos a estar poco a poco informándoles a todos ustedes acerca de los eventos que vamos a realizar. Yo me despido de todos ustedes y recuerden que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.